más seguro México que Estados Unidos. En estos últimos años es cuando más estadounidenses han llegado a vivir a México. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Recientemente he estado viajando por varias ciudades de México, Europa y Estados Unidos y he notado cómo se están consolidando dos fuertes tendencias que podrían cambiarlo todo, provocando un quiebre definitivo en la economía mundial. Por un lado tenemos un aparente declive en la estabilidad y la economía de los países avanzados, que se ve reflejado en un alto costo de la vida, creciente inseguridad y criminalidad en muchas ciudades, desconfianza en los políticos y los medios de comunicación y cada vez más polarización y conflictos internos en el marco de grandes riesgos de guerras entre las distintas potencias. Pero por el otro lado de esta reestructuración internacional, justamente vemos el surgimiento de nuevas potencias. Mientras China sigue avanzando a pesar de las dificultades, su guerra económica con Estados Unidos crea espacios para países como India y desde América Latina surge México como esa nueva fábrica de Estados Unidos y como un punto de atracción para miles y miles de personas que huyen del empeoramiento de las condiciones de vida de los llamados países desarrollados al darse cuenta de las nuevas oportunidades que están surgiendo en estos mercados en crecimiento. Están en Wall Street sorprendidos por la fortaleza del peso mexicano. Pero huir no es tan sencillo, porque todo está interconectado. Cerca del 80% de todo lo que exporta México se lo vende a Estados Unidos. Y no solamente son materias primas, sino también manufacturas e incluso tecnología avanzada. Se trata de una unión tan fundamental que si México decidiera cortar esas relaciones comerciales, el golpe económico a Estados Unidos no sería menor. Pero esa crisis aplica también en la dirección contraria, es decir, hacia México, que entonces parecería depender de Estados Unidos. Y a pesar de eso, la relación entre ambos países siempre ha estado llena de controversia. Recordemos el tema de Trump con el muro y más recientemente lo que mostramos en el video anterior del planteamiento de entrar incluso con el ejército. Si México estuviera bien organizado y bien dirigido, en menos de 20 años podía ser uno de los 10 países más importantes del mundo. También es verdad que Estados Unidos tampoco nunca ha permitido que existieran regímenes, digamos, estables. Si México fuera eso que te estoy diciendo, ¿a quién le haría sombra? A Estados Unidos. A Estados Unidos, claro. Evidentemente. Por eso la famosa y polémica frase que le lanzó López Obrador a Biden. Pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Pero entonces, ¿cómo queda México en un mundo de cambios globales donde se fortalecen los países BRICS, se debilitan Estados Unidos y Europa y se habla cada vez más de desdolarización? Aquí fue muy ilustrativa la entrevista que le hizo Diego Rusarín al ministro de Relaciones Exteriores de México, que también tiene aspiraciones presidenciales. Su planteamiento es que geopolíticamente México está de manos atadas y no puede unirse a los BRICS, esta alianza entre Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Según esta visión, México solo podría aspirar a aprovechar las oportunidades que están surgiendo con la desglobalización, pero manteniéndose independiente. Es que es el 83%. Es muy grande. Del comercio. O sea, Sí, ¿cómo estás hablando de una proporción gigantesca. Sí. Entonces no veo fácil, no tienes mucho margen de maniobra ahí. Además, todo el eje monetario de México con Estados Unidos es en base al dólar. ¿Cómo logras una integración provechosa que no puedes oponerte a ella por el tamaño de la economía de Estados Unidos y al mismo tiempo mantienes tu propia voz? Claro, o sea, Ese desarrollar es el un tipo de soberanía sin ser aislado económicamente del resto del mundo. Claro, a pesar de estas limitaciones, recientemente se ha hablado muy bien del desempeño de la economía mexicana, de la fortaleza de su moneda, el llamado superpeso y un aparente resurgir de México en el panorama internacional, elementos que muchos atribuyen a López Obrador. Pero nos toca analizar qué tanto esto es así realmente y qué ha pasado históricamente que ha llevado a México a estar en la posición que tiene hoy en día, que lleva a tantos miles de personas a elegirlo como su destino final. ¿Hacia dónde se dirigen estas tendencias y cómo podemos prepararnos para lo que viene? Para eso tengo de invitado por primera vez en el canal a mi colega Omar Ríos, directo desde México. Yo lo veo muy interesante porque, digo, no podemos predecir el futuro, pero hay suficientes indicios como para señalar que hay buenas oportunidades para México, como para adquirir parte de ese mercado que actualmente tiene China, porque China es el mayor productor del mundo, ¿no? Por eso le dicen la fábrica del mundo, con el 30% de todo lo que se produce en el mundo. Entonces es demasiado, estamos hablando de más de 1.500 millones de consumidores potenciales, ¿no? En ese mercado chino. Entonces es mucha los intereses que hay ahí, ¿no? Y sin lugar a dudas, el conflicto bélico
que se desató y las tensiones que han subido con Taiwán han hecho evidente que el mundo es muy dependiente de China y de Taiwán y en todas las cosas que fabrican, ¿no? Sobre todo los semiconductores, que ese es un tema que podríamos hablar durante horas. Pero esta parte que es tan importante de Taiwán, que es lo que realmente preocupa a las potencias como Estados Unidos, pues es un punto débil, es realmente un talón de Aquiles, porque toda la industria, sobre todo la industria reciente, ¿no? Todos los aparatos tecnológicos utilizan microchips. Y no hablemos de los aparatos bélicos, ¿no? Los aviones y todo de cosas tienen microchips. Entonces, si hay un problema, porque las tensiones empezaron a subir y siguen subiendo entre Estados Unidos y Pekín, ¿no? Por el asunto de Taiwán. Recuerdas que hubo el escándalo de Pelosi, que fue a Taiwán, y Estados Unidos ha declarado varias veces que no va a permitir que invadan Taiwán. Y luego Trump se le ocurrió la idea de poner aranceles a todos los productos chinos, ¿no? Y son aranceles enormes, del 25% de impuestos. Entonces, la competitividad, pues obviamente se pierde, ¿no? Pero hay muchas cosas ahí. Todavía Biden, más reciente, pues decidió todavía continuar con estas políticas e incluso meter más políticas, ¿no? Entonces, es delicada la situación, como yo lo veo, a menos de que reciba China alguna agresión ya mucho más significativa de Estados Unidos, o alguna provocación o alguna agresión, creo que tomaría cartas en el asunto, porque a nadie les conviene, realmente, a nadie le conviene tener un conflicto con Taiwán, pero tampoco Pekín se va a dejar que le quiten lo que ellos consideran que es parte de su territorio por los intereses gringos, ¿no? Entonces, ese es el escenario en conjunto. Ya muchas naciones en todo el mundo ya han empezado a tomar medidas para no tener una dependencia tan grande de un país que ahorita pues no es considerado como el de sus favoritos, ¿no? Tienen la dependencia, pero si por eso no fueran, pues creo que no serían ni siquiera, ni se saludarían para acabar pronto. El hecho de nosotros estar tan cerca, ser vecinos de Estados Unidos, nos da una ventaja competitiva enorme. Si bien aquí todavía los insumos o la mano de obra o las políticas internas no son tan atractivas como en China, pues tampoco estaríamos muy lejos de que eso pudiera ser atractivo para los estadounidenses, porque estaba escuchando un reportaje precisamente de este asunto de las exportaciones, ¿no? Aquí algo que queramos exportar, un contenedor, llega en 4 días a Estados Unidos y si lo mandan de China llega hasta en 40 días. Entonces la diferencia en ese tipo de tiempos pues es dinero, y tenemos una ventaja ahí en ese respecto. Entonces creo que ese sería como una de las grandes situaciones favorables para México, el hecho de que la política de Estados Unidos, sobre todo, porque va a haber otros, ya hay inversión de extranjero, pero nuestro principal cliente, nuestro principal socio comercial es Estados Unidos. Entonces, en medida que se sigan fortaleciendo las relaciones, en que se sigan dando estas condiciones, pues sin lugar a dudas, los que salimos beneficiados somos tanto los estadounidenses como nosotros, ¿no? Bueno, es algo muy interesante, porque incluso al peso mexicano lo han estado denominando el superpeso, ¿no? Por esta tendencia que todos los países están teniendo con sus divisas, que están perdiendo obviamente fuerza ante el dólar, y sabemos que eso los perjudica de una manera muy importante, porque la deuda de todos los países, sobre todo latinoamericanos, está en dólares. Si se encarece el dólar, pues obviamente es más difícil pagar, ¿no? Pero esto tiene sus antecedentes. Hay que analizarlo desde que empezó la globalización, ¿no? Hay que recordar que en 1994 hubo acuerdos de tratado de libre comercio entre Estados Unidos, Canadá y México. Esto yo creo que fue el inicio de que empezara ya un comercio internacional que poco a poco fue beneficiando mucho a México, poniéndolo en un estatus de un país que empezó a hacer muchos tratados con muchos países, ¿no? De hecho, pasó del 12% del PIB al 40% de sus exportaciones a Estados Unidos. Eso es un dato muy interesante, porque obviamente cuando empezó todo esto, la iniciativa del gobierno era empezar a traer capital de inversionistas externos. Entonces ahí se empiezan a crear estas condiciones para que las empresas empezaran a hacer las maquilas aquí en México, ¿no? Entonces eso es algo bien interesante, porque empezó a dar varios cambios en relación a esto,
pero no fue lo único, ¿no? Estas industrias que en su momento pues resultaron ser muy atractivas para Estados Unidos y para otros países que también con el tiempo se han estado sumando a esto, porque una de las cosas que llamaba mucho la atención pues eran los aranceles, ¿no? Los aranceles que no se les cobraba para las importaciones de sus materias primas. Entonces eso era un beneficio que era definitivamente muy, muy atractivo, porque recordemos que los inversionistas pues buscan rendimiento, ¿no? Entonces la manera que lo hacen en muchos casos pues es reducir sus costos, y si no hay impuestos y los costos se reducen, pues obviamente las ganancias se incrementan, ¿no? Entonces desde ahí empieza todo este asunto, y bueno, hoy también hay una situación bien interesante porque se empieza a desarrollar toda la industria automotriz, ¿no? Eso es algo que impulsa mucho la economía de México, ¿no? Que va teniendo esta situación de ir subiendo los ingresos y la cantidad de personas que están trabajando en estas industrias, ¿no? Si mal no recuerdo, son más de 2 millones de empleos que genera aquí en México ese tipo de industria automotriz. Hay que recordar también, por ejemplo, este es otro dato importante, que el superávit de la industria ha estado subiendo, ¿no? Es mayor que incluso la venta de petróleo, de turismo y de remesas. Entonces, es un dato que vale la pena analizar y ha ido favoreciendo al peso, ¿no? En estas situaciones en las que nos encontramos, pero no hay que olvidar tampoco lo que sucedió en la década de los 80, ¿no? Cuando el proteccionismo se fue alejando de la política del país y empezaron a optar todo el asunto de la globalización, ¿no? Entonces esos datos, esos se fueron sumando y es lo que da una posición muy ventajosa, ¿no? Aquí tenemos a General Motors, tenemos a Boeing, tenemos a Kia, tenemos a Lego, tenemos muchas empresas que son realmente referentes de la industria y que nos benefician a los dos países, ¿no? El comercio bilateral entre Estados Unidos y nosotros ha crecido de una manera importante en los últimos 28 años, ¿no? ¿Cómo ha sido la relación con tanto la administración Trump como la administración Biden? Porque recuerdo que con todo el tema del muro, no sé qué, hubo muchas tensiones y todo lo demás, pero al final siempre se mantuvo aparentemente una relación amistosa. O sea, ¿qué estuvo sucediendo en ese tiempo? Todos recordamos las declaraciones de Trump, ¿no? Todas las declaraciones. Se ha caracterizado siempre por ser una persona muy expresiva, diría yo, y muy volátil en ocasiones. Y sí, hubo mucha tensión, pero yo creo que la situación se manejó diplomáticamente con el objetivo de que nuestra relación de intereses económicos no nos afectara, ¿no? Y yo creo que la prueba más interesante es esa, ¿no? Cómo se ha ido generando más dinero hacia nuestro país derivado de estos acuerdos, ¿no? Ahí es donde uno se da cuenta que están puestos los intereses, tanto Trump como Biden. Obviamente dista mucho la forma de actuar de cada uno. Yo creo que el que más está, desde mi particular punto de vista, a favor en este momento de ampliar nuestros tratados sería Biden, ¿no? Por las condiciones que se están dando geopolíticas. Creo que habría más intereses ahí, porque hay algo que no hay que olvidar de los estadounidenses, ¿no? Que ellos dicen no tienen amigos, ellos tienen intereses en el mundo. Entonces, si nosotros somos una referencia para que sus intereses se beneficien, pues por supuesto que nos van a tener en una buena consideración. Con todo lo que eso representa, ¿no? Porque digamos que también, a pesar de las circunstancias, pues nunca se han caracterizado por ser muy amables con nosotros, ¿no? Y en general con los latinos. Sí, efectivamente, se menciona mucho eso, e incluso, como tú dices, los latinos de repente incluso hasta en Estados Unidos. O sea, hemos hablado pues también en tu canal, yo en otros videos, que muchos latinos están regresando a sus países incluso, y muchos estadounidenses incluso están saliendo hacia, por ejemplo, México, ¿no? Por eso ha surgido tanto el tema de México. Pero entonces ya entremos de lleno en, digamos, las políticas de López Obrador en este tiempo, porque por lo que he leído un poco, se habla de, estuve viendo algunas estadísticas de que, claro, la deuda venía aumentando bastante, luego con López Obrador se detuvo por lo menos el crecimiento de la deuda, se habla de inversión en el sector petrolero también, pero también hay como otros temas ya de tipo crítica por tema de corrupción y demás. Entonces, ¿cómo ves las políticas de López Obrador en el sentido, bueno, tanto lo positivo como lo negativo? Todos sabemos que en Latinoamérica tenemos muchos problemas internos, ¿no? Cada país tiene su propia problemática. México, por supuesto, no es la excepción. Tú lo acabas de mencionar, los problemas internos pues, no son sencillos y vienen de décadas atrás, ¿no? La corrupción, la pobreza, el narcotráfico son elementos que no podemos dejar de lado, ¿no? Como problemas serios para resolver, y porque al final del camino los inversionistas invierten en países estables, que tienen buenas políticas económicas, que
que no tienen intereses encontrados con otros países en conflicto. O sea, ese tipo de situaciones yo creo que son pues, la punta del iceberg para poder tener mejores condiciones y cumplir esta parte de convertirse en la fábrica del mundo. Pero también es importante el hecho de que hay ciertos factores a nivel interno, sobre todo con las políticas de López Obrador, que son más proteccionistas, ¿no? En este sentido, es bien conocido que no le agrada mucho la inversión extranjera, ¿no? Entonces ha querido hacer reformas dentro del país para beneficiar las industrias mexicanas, pero eso evidentemente pues asusta a los capitales, ¿no? O sea, nadie quiere venir aquí para que inviertas y después te quiten el negocio que invertiste, ¿no? Entonces, esos son como los pequeños detalles porque ha derivado más dinero a lo que vienen siendo pues todas las obras internas, ¿no? Ahí tenemos el Tren Maya, ahí tenemos el aeropuerto que hizo, etcétera. Hay varios ejemplos de ese tipo de interés y sin embargo ha tenido buenos aciertos, ¿no? Como decía, la política fiscal que implementó trajo como resultado un ahorro significativo en las finanzas públicas. Pero no nada más eso, tomaron medidas, tanto él como el Banco de México tomaron medidas muy oportunas para que la inflación no se disparara, ¿no? Entonces, el hecho de que la moneda se ha mantenido fuerte ante el dólar y que hayan subido las tasas de interés han podido mitigar los efectos de la inflación, no se ha disparado. De hecho, aquí en el país, obviamente, la gente dice que las cosas están más caras cada vez, pero no ha sido una inflación como en Venezuela, como en Argentina, que de repente pues los precios se disparan de una manera que ya es ridícula. No ha pasado de esa forma y veo difícil incluso que esta situación, por lo menos en un futuro cercano, se dispare de una manera tan dramática, ¿no? Porque hay muchos elementos que están sumando a favor más que los que están restando, ¿no? Entonces creo que es el conjunto de todo lo que ha tenido como aciertos algunas cosas que no son tan beneficiosas para el país, y eso entre comillas, porque pues dependerá el criterio que se emplee. Creo que hay más condiciones positivas, ¿no? De lo que han estado haciendo, de lo que se plantea hacer y los resultados al final del camino también bajo la deuda externa. O sea, hay varios indicadores ahí importantes de resultados que se han obtenido. ¿Cómo ves tú hacia adelante los próximos años? Omar Ríos, como analista, y se atreve a hacer una proyección o alguna predicción. ¿Va a ser México la nueva fábrica del mundo o no? A mí me encantaría, por supuesto, porque vivo aquí. Pero sin lugar a dudas, creo que sí hay muchas posibilidades, ¿eh? Si tuviera yo que arriesgarme en decir que va a pasar o no, desde mi punto de vista, no será tan rápido este crecimiento, ¿no? Pero sí podría ser que en los próximos 10 años, si no se sustituye a China, pues sí sea significativa nuestra intervención en ese aspecto, porque estoy seguro que se van a ir sumando otros países, otras industrias que van a ir fortaleciendo este tipo de situaciones, y si las políticas internas se alinean en ese sentido, yo creo que sí podríamos estar viendo una próxima década bastante significativa para México, ¿no? Que vayamos creciendo en un 6% en el PIB, eso sería grandioso. ¿Y cuál es tu predicción para México? Te leo en los comentarios. Pero para descubrir lo que está pasando del lado de Estados Unidos y el verdadero origen del éxodo de personas con el fin del sueño americano, mira el siguiente video. Soy Gabriel González Florentino, el economista y youtuber, y recuerda que todo sistema tiene su método y el método funciona. No sabemos qué va a pasar con Rusia.